Arata Kasuga era un tipo solitario, atrapado en una rutina aburrida, hasta que su mundo se fue a la mierda. Un fenómeno mágico devastó su ciudad y se llevó consigo a su querida Hihiri, la chica que amó desde siempre. Una misteriosa y sensual mujer lo arrastró directo a una academia secreta de magia. Todo arrancó cuando Arata despertó en un vacío extraño, donde una chica se acercó a él y le tomó la mano, pero al abrir los ojos se dio cuenta de que lo que sostenía eran los pechos de su prima Hihiri, y eso solo aumentó su confusión. Durante el desayuno, recordó un cuadro que Hihiri había pintado, y aunque ella quiso quitarlo de la pared, él ya lo tenía guardado en su celular. Caminando juntos rumbo a la escuela, Arata notó que el sol se había vuelto completamente negro. En ese momento, una chica le lanzó una advertencia críptica: si no despertaba, iba a morir. Después de clase, Hihiri lo encontró solo en la azotea. Cuando Arata le preguntó sobre el sol oscuro, ella dijo que siempre había sido así, porque este mundo era lo que él deseaba, pero su actitud comenzó a cambiar y, como si nada, le soltó que podían tener 5 sesiones de diversión al día si decidía quedarse con ella, dejando al tipo en shock. Para comprobar que era la verdadera Hihiri, Arata le hizo varias preguntas que ella respondió sin fallar, pero cuando dijo que el sol era negro, él sacó el dibujo original y le preguntó por qué lo pintó de rojo si siempre fue negro. Esa simple pregunta rompió la ilusión. La chica soltó una carcajada, confesando que lo subestimó solo por tener cara de bobo. De repente apareció la misma chica tetona de antes, disparando una bala mágica que Hihiri bloqueó sin esfuerzo. Arata la reconoció y ella se presentó como Lilith. Al preguntarle por su peculiar atuendo, ella le explicó que era su uniforme de batalla como maga. Con un chasquido de dedos rompió la ilusión y mostró el verdadero escenario: una ciudad arrasada, como salida de un mundo postapocalíptico. Lilith le contó que 3 días antes, un terremoto gravitacional arrasó con toda la ciudad. Justo después, Arata empezó a tener flashes de recuerdos, como la gente fue tragada por el sol oscuro, como Hihiri le entregó un misterioso grimoire mientras le pedía que fuera feliz, y como ella desapareció entre lágrimas justo antes de que él quedara flotando en la nada. Desesperado, Arata deseó volver a su vida normal, y sin saberlo, su deseo creó un mundo falso. Lilith le explicó que esa anomalía era tan peligrosa que podía destruir el mundo entero. Por eso, le pidió que deseara su destrucción y prometió borrarle la memoria para que viviera en paz, pero Arata se negó rotundamente a olvidar a la única mujer que siempre estuvo a su lado. En ese momento, el grimoire reveló que Hihiri aún estaba viva en algún lugar, y que esa versión era solo una manifestación. Con renovada determinación, Arata se negó a rendirse o morir. En lugar de eso, aceptó el poder del libro y se convirtió en su sirviente oficial. Más adelante, llegó junto a Lilith a la Academia Real Biblia, donde se enteró de que ella, pese a su apariencia, era su profesora. En clase fue presentado como alumno nuevo y no tardó en llamar la atención de una chica curiosa llamada Selina, quien le preguntó su tipo. Arata, sin filtro, dijo que mientras haya un agujero, hay camino. Cuando le preguntaron si podía usar magia de reconstrucción del mundo, habilidad exclusiva de un rey demonio, lo confirmó sin saber qué significaba. Eso hizo que la clase entera explotara en murmullos y que la directora Biblia pusiera sus ojos en él. Durante la reunión con la directora, esta le explicó que la academia era una organización secreta que entrenaba magos y los enviaba en misiones. Para salvar a Hihiri, le sugirió que conquistara a las 7 magas de élite conocidas como Trinity Seven, entre las cuales estaba la misma Lilith. Aunque ella intentó bajarle los humos, no tardó en aparecer Levi, otra miembro, bajando desde el techo como ninja. Desde ese momento, Arata empezó a conocer a las demás chicas del Trinity Seven, todas con estilos y poderes únicos. Esa misma noche, su grimoire se transformó en un collar parlante y le sugirió que se bañara porque apestaba. Al entrar a los baños, se topó con una chica idéntica a Hihiri, pero con una mirada vacía que lo incomodó. Más tarde, Lilith le explicó que probablemente era Arin, otra del grupo Trinity Seven, quien además tenía la mala costumbre de colarse en los baños de hombres. La historia siguió, con Arata metiéndose cada vez más en líos mágicos y situaciones absurdas, siempre rodeado de mujeres poderosas que lo ponían a prueba en cuerpo y alma. El escuadrón se metió directo al laberinto extraño que se escondía debajo de la academia. Arata miraba todo con nerviosismo, impresionado por lo surrealista del paisaje. Lilith explicó que antes ese lugar era normal, pero la magia de nivel cardinal de Yui había distorsionado todo el espacio. Su poder era tan brutal que solo el director podía superarla. Si no la detenían, su magia podía arrastrar al mundo a un sueño eterno. Arata, con la conciencia pesada, entendía que sus poderes como candidato a rey demonio habían contribuido al descontrol de Yui. Lilith intentó calmarlo, asegurando que aún podían rescatarla, pero Levi, firme, recordó que tenían que apurarse antes de que Mira y Akio la alcanzaran y la borraran del mapa. Por seguridad, ella misma recomendó activar sus modos Magus, ya que el laberinto solo se pondría más denso desde ahí en adelante. A medida que avanzaban, una horda de sombras demoníacas los rodeó. Arata quiso crear un arma mágica, pero ni él ni su grimorio recordaban cómo hacerlo. Arin levantó una barrera para protegerlos, mientras Arata solo lograba invocar una pistola de juguete. En su desesperación, la lanzó al suelo, y con eso no solo interrumpió los modos Magus de Lilith y Arin, sino que reventó también la barrera, dejándolos sin defensas. Justo cuando las sombras iban a hacer de las suyas, Levi se adelantó y los reventó a todos en un solo movimiento, dejando claro por qué estaba entre las magas
pruebas más duras del mundo. Después, mientras recorrían un pasillo oscuro, Lilith sintió que alguien le tocaba el trasero. Creyó que era Arata, pero él ni estaba cerca, y además sintió algo rascándole la nuez. Arin lanzó un hechizo de luz y descubrieron pequeños demonios que se disolvieron al contacto. Arata pidió copiar el hechizo, pero hasta le explicó que aún no se cumplían las condiciones para eso. Discutiendo el tema, él pensó que la clave eran los melones. Había visto todo de Arin, así que esa teoría se fue al carajo. Arin, en cambio, le lanzó un hechizo protector que sacó una pequeña sonrisa de su rostro, siempre serio. Ya más profundo en el laberinto, el grupo empezó a explicarle a Arata lo básico de los hechizos y del sistema Grumware. Sabían que su magia era clave para salvar a Yui. Finalmente, llegaron a la última zona, donde Mira y Akio ya los esperaban. Arata no entendía cómo habían llegado tan rápido, y Akio, sin filtro, dijo que había roto el piso y las paredes. Mira y Akio querían borrar a Yui, pero Arata les rogó que se detuvieran. Levi se ofreció a cubrir su avance, mientras ellas se quedaban peleando. Akio desató su técnica, Rising Divine Wind, permitiendo que Arata accediera por error a una armadura con orejas de conejo, lo que hizo que Mira se sonrojara como loca. Eso les dio la oportunidad de avanzar con Arin y Lilith. Cuando llegaron hasta Yui, la escena era jodidamente inquietante. Un enorme dragón cubierto de miasma oscuro custodiaba a una Yui completamente transformada. Arata, confundido, pensaba si de verdad era ella. Arin le explicó que estaban viendo el sueño de Yui hecho realidad. El dragón lanzó un rugido que derrumbó a Arata y le hizo brotar alas otra vez. La bestia lo atacó y aunque Arin intentó protegerlo, no logró mantener el escudo. Lilith disparó su rifle, pero fue inútil. Justo cuando todo pintaba mal, Mira y Akio regresaron. Al principio temieron que Levi hubiera sido derrotada, pero no, ella apareció intacta, revelando que hizo una tregua temporal con Grumware Security para enfrentar a esa amenaza. Akio explicó que el bicho era un dragón fantasmal y probablemente no podrían contra él sin ayuda. Mientras el Trinity 7 aguantaba los ataques, Levi le enseñaba a Arata cómo estabilizar su magia. Lilith también lo instruyó en su alquimia externa, pero le advirtieron que un mal uso podría convertirlo en algo peor que el dragón. Pese al miedo, Arata recordó su promesa de salvar a Yui. Con un empujón juguetón de Levi, recuperó el valor. Usando todo lo que le habían enseñado, invocó una pistola mágica como se debía y con un disparo brutal, voló al dragón en 1000 pedazos. Entre los restos, Yui se despertó poco a poco. Al ver a Arata, corrió directo a abrazarlo con una sonrisa sincera. Lilith, por otro lado, se retorcía de celos y Levi observaba con interés, notando que el poder de Arata seguía creciendo a lo bestia. Más tarde, Arata se despertó con Arin y Yui dormidas a su lado, sin armadura de trama. Justo cuando no sabía qué hacer, Lilith apareció, quedó congelada al ver la escena y se fue aún más avergonzada cuando Arata la invitó a unirse. Después, en la clase de gimnasia, Arata no pudo evitar manchar sus pantalones al ver a las chicas en sus uniformes. Más tarde todos se reunieron para ver a Lilith entrenar, mientras Mira y Akio se acercaban y advertían que Grumware seguiría vigilando a que Arata y Yui. Selina irrumpió bromeando que ahora todas querían subirse al camión monstruo de Arata, pero Lilith lo negó de inmediato. Sin aviso, Levi retó a Akio a otra pelea. Arin se metió al lío, culpando a Lilith de todo, y Yui, no queriendo quedarse atrás, activó su modo Magus y mostró su Arc Symphony. Selina casi se derritió al ver eso. En medio del caos, Arata fue transportado a una especie de mundo onírico donde Yui lo esperaba. Ella confesó que puso a todos a dormir, excepto a Mira, que usó su visor para anular su magia. Cuando Yui intentó besarlo, Arata se hizo el difícil, diciendo que debían conocerse mejor antes de visitar su cueva secreta. Terminaron hablando de su tema, que para Yui es la amistad. Ella confesó que nunca se sintió cercana a nadie. Si Arata no hubiera destruido al dragón, habría quedado atrapada en ese sueño para siempre. Él propuso que fueran amigos, y Yui, feliz, le prometió que podía tocarle la espalda cuando quisiera, pero la voz de Lilith desde el mundo real lo hizo volver en sí. Antes de irse, Yui le dio un beso en la mejilla como agradecimiento. De regreso en el mundo real, Arata y Yui seguían dormidos. Mientras tanto, el resto hablaba de que ya había conocido a 6 de los Trinity 7 y solo faltaba una. Esa noche Mira se duchaba cuando Akio la sorprendió. Terminaron relajándose juntas, hablando sobre la amenaza que se avecinaba y el trabajo de Grumware. Al mismo tiempo, una figura misteriosa, parecida a Selina, caminaba por los pasillos, causando destrozos con una tormenta mágica. A la mañana siguiente, el caos se notaba. Lilith dijo que alguien había irrumpido, y aunque Arata afirmaba que no fue él, era el principal sospechoso junto con Yui. Entonces Yui apareció, se le montó encima a Arata y lo besó en la mejilla frente a Lilith, que se puso verde. Mira defendió a ambos, aunque admitió que la magia que sentía era familiar. Arata y Yui fueron a preguntarle a Arin por la biblioteca, donde habían ocurrido incidentes antes. Levi interrumpió contando una vieja historia. 2 hermanas estudiaban en esa biblioteca durante una tormenta, y una desapareció. Desde entonces decían ver su fantasma. En la biblioteca, el grupo se reunió con Mira y Lilith. Arata propuso investigar, creyendo que podría estar conectado a otro fenómeno. En medio de la charla, Selina actuaba raro, y sin aviso, todos fueron tragados por un hechizo que los teletransportó a la biblioteca eterna. Allí una chica que parecía una versión mejorada de Selina apareció. Era su hermana gemela desaparecida, Lacelot. Aunque saludó con dulzura, de inmediato trató de robar magia. Levi y Akio intervinieron. Lilith
Lilith explicó que Lizelot fue parte del Trinity 7 y ex número 2 de Grumware, pero desapareció tras un experimento prohibido. Ahora estaba de vuelta y más peligrosa que nunca. Selena la enfrentó y ayudó a Arata a esquivar su ataque, dejando claro que la guerra apenas comenzaba. Con el pecho inflado de orgullo, Selena explicó que, gracias a su dominio del arte de los logos, podía predecir con exactitud el próximo movimiento de Lizelot. Esta revelación pareció no hacer feliz a su hermana mayor. Lizelot se sentó tranquila y trató de convencer a Arata para que se uniera a su bando, pero en un parpadeo se esfumó y apareció justo detrás de Selena. Le clavó los colmillos en el cuello, le robó toda la magia y la dejó inconsciente. Ahora, con una sonrisa torcida, Lizelot reveló que también se había convertido en candidata a Señor Demonio. El sello oscuro brillando en el cuello de Selena no dejó lugar a dudas. Aunque Lizelot justificaba sus actos, diciendo que todo mago sueña con ser un Señor Demonio, Lilith le echó en cara que ese poder debía ganarse con esfuerzo, no robando. Pero ella, sin pelos en la lengua, dijo que los atajos eran más rápidos. Incluso comparó su camino con el de Arata, que si bien reconoció que le gustaban las salidas fáciles, aclaró que jamás le quitaría magia a sus amigas. Con el alma prendida a fuego, Arata se plantó frente a ella. A pesar de las advertencias del manuscrito Astil, que avisó que ella ya conocía su magia, el tipo no dudó y activó su modo Magus. Pero el problema era que Lizelot, después de absorber los poderes de Selena, sabía perfectamente cómo funcionaba la magia de Arata. En lugar de atacar, le ofreció unirse. Para tentarlo más, insinuó que podría ayudarlo a salvar a Higiri. Esa sola mención lo dejó helado. Ella se acercó con una sonrisa encantadora, le susurró la propuesta de nuevo, y cuando Akio y Levi intentaron intervenir, los mandó a volar con un chasquido. Luego, sin aviso, lo besó y le drenó más poder. Su fuerza ahora era una locura. Usó un hechizo antimagia que despojó a todo el Trinity 7 de sus defensas mágicas. Solo Mira y Levi aguantaron el golpe. Sin perder tiempo, Levi se lanzó al ataque. Aunque sus movimientos eran veloces, como el rayo, Lizelot los esquivaba con facilidad. La pelea se volvió pareja hasta que Levi fue atrapada del brazo por magia, aunque logró zafarse antes de quedar fuera de combate. Mientras tanto, Mira analizaba su magia en silencio. Cuando por fin disparó, su ataque no le hizo ni cosquillas a Lizelot. Todos vieron que se había vuelto demasiado fuerte. Arata, a pesar del dolor, sabía que debía proteger a Selena, aun cuando ella estaba al borde por haber perdido su magia. Lizelot volvió a tentar a Arata con la promesa de salvar a Higiri, y por un instante dudó, pero cuando vio que la magia de ella comenzaba a tambalearse, supo que debía hacer. Rechazó la oferta y decidió centrarse en salvar a Selena. Pero Levi volvió al frente. Lizelot usó su teletransportación, pero Levi, con reflejos de acero, le destruyó las alas mágicas que, en vez de ayudarla, la retrasaban. Viendo que estaba en desventaja, Lizelot se largó, no sin antes avisar que regresaría más fuerte. El grupo volvió a la biblioteca de la academia, sabiendo que solo ganaron tiempo. Mira, que nunca se muestra blanda, aceptó que Arata necesitaba entrenamiento real y anunció que Grumware se encargaría de ello. Ya fuera del edificio, Mira le explicó que tanto ella como Akio se encargarían de entrenarlo para dominar la magia Mantra Enchant. Arata no entendía ni papa del proceso, pero Akio lo mandó de cabeza al entrenamiento sin compasión. En la enfermería, Lilith cuidaba a Selena mientras ayudaba a Yui a canalizar su magia a través de música. Las chicas se preguntaban si Arata estaría listo antes de que Lizelot hiciera su próximo movimiento. Entonces Levi irrumpió con malas noticias. El regreso de Lizelot podía ser inminente. Mientras entrenaban, Arata seguía tropezando. En un ataque de Akio, cayó hacia adelante y terminó agarrando los pechos de Mira. El sinvergüenza soltó un comentario sobre su talla y Mira le devolvió el favor con un buen combo. Después del castigo, Akio lo felicitó. Había esquivado el ataque sin querer, pero lo logró. Mira le dijo que dejara de esquivar y usara su cuerpo para desarrollar resistencia mágica. Entre golpes, bromas y gritos, el entrenamiento siguió. Mientras tanto, Levi recordaba en la enfermería que el tema de un mago suele ser opuesto a su personalidad. El de Lizelot era Stagna, que significa quietud, pero todos sabían que ella no se quedaría sentada. Y justo como lo predijo, las ventanas se reventaron. Lizelot había vuelto. Criaturas de sombra aparecieron por toda la academia y causaron un caos de locos. Mientras absorbían la magia de los estudiantes, algunas chicas casi no la cuentan. Entonces el director apareció y, como si nada, los eliminó a todos. Después de salvarlas, charló con su asistente sobre lo jodida que estaba la situación. Y como si fuera poco, Lizelot se presentó ante él y le declaró guerra. El tipo, tan virgen como siempre, se emocionó de que una mujer le hablara así. Ella mandó a las sombras a atacarlo, pero él las destruyó con un chasquido y hasta la abrazó mientras le soltaba un sermón. En respuesta, Lizelot lo ató con magia, pero el viejo se liberó sin gestos y le enseñó su carta final, el traje de novio, la marcha de Salomón, una magia tan brava que solo mirarla mucho tiempo podía volverte loco. Viéndose superada, Lizelot bajó su poder y, sin poder ganar en fuerza, usó un truco, distracción doble, y se esfumó. Fuera del lugar, el director reflexionó que ella había crecido, aunque sabía que tarde o temprano los magos malvados siempre caen. Mientras tanto, Arata seguía entrenando sin descanso. El manuscrito Astil apareció de forma humana para guiarlo mejor y ayudarlo a dominar por completo el Mantra Enchant. Y en la enfermería, el resto del Trinity 7 sintió una presencia poderosa que se acercaba. Lizelot irrumpió en la sala, pero cayó directo en una trampa
trampa de Levi. Después de bromas y tensiones, se liberó fácil y se acercó a Selina, preguntándole cómo estaba. Ella, sin vueltas, le soltó que estaba hecha mierda gracias a ella, pero en lugar de pedir disculpas, le propuso un duelo para resolver las cosas. Selina, sin pelos en la lengua, le propuso a Liselot que si Arata lograba vencerla, entonces tenía que volver con ellas, pero Liselot, con la mirada caída, confesó que ya no podía prometer algo así. Había ido demasiado lejos. Sin darle más tiempo a Selina, se preparó para arrancarle su magia, hasta que de la nada, un puto dragón se lanzó sobre ella y la mordió. La sorpresa fue total. El dragón estaba controlado por Arata, completamente recuperado, y ahora mostraba un modo Magus renovado junto a su manuscrito Astil, que finalmente reveló su nombre, Sora. Antes de que comenzara la pelea, en serio, Sora explicó con calma cómo funcionaba el mantra Enchant. No usaba energía mágica bruta, sino pura fuerza de voluntad, lo que lo volvía una extensión del corazón del usuario. Durante el entrenamiento, Akio le enseñó a Arata el hechizo. Eso lo llevó a tener una visión extraña de un páramo, donde una versión joven de Akio, vestida de monja, lo miraba con ternura. La experiencia lo dejó confundido, pero lo marcó. Cuando regresó a la realidad y vio a Akio desmayarse de agotamiento, sintió que algo despertaba en su interior. Sin dudar, Arata dijo que ya estaba listo para usar el mantra Enchant y cargó directo hacia Liselot, pero en su primer intento falló miserablemente. Lo único que logró fue hacerle volar la armadura de trama a la chica y dejarle los pechos al aire. Lilith y Liselot lo regañaron a gritos, mientras el resto se reía. Entre bromas, todos notaron que Levi seguía siendo la única cuyos melones seguían a salvo. En ese momento, la magia de Liselot volvió a estabilizarse y planeó besar a Arata de nuevo para absorber toda su magia, pero Sora intervino, pidiéndole a Arata que tocara sus melones para robar el elemento de Señor Demonio. Liselot esquivaba como una pro. Aunque Sora podía predecir sus movimientos, Arata no lograba seguir sus instrucciones del todo. Aún así, defendía bien con su mantra Enchant, demostrando que el entrenamiento no fue en vano. Viendo que la fuerza bruta no bastaba, Liselote usó su hechizo final, Ballpire, del archivo Asidia. Congeló el tiempo, dejando activos solo a ella, Arata y Sora. Ella no podía interactuar con el mundo congelado, pero sí robarle la magia a Arata sin que él se defendiera. Sin embargo, él tenía otro plan. Recordando una señal sutil de Sora, provocó a Liselote para que lo besara, y justo en ese beso, activó un sello del mantra Enchant escondido en su boca. Le explotó la espiral mágica y la dejó aturdida. Sora lo felicitó por la jugada, preguntándose de dónde sacaba esa fuerza de voluntad. Arata respondió que se había inspirado en la visión de Akio, rezando con una sonrisa, incluso con todo su sufrimiento. Cuando la magia de Liselot colapsó, Arata la abrazó y le dijo que todos querían verla regresar, que aún había un camino. Pero ella le respondió que al haber invocado su crest final, ya no podía abandonar el mundo estancado que creó. Arata, sin aceptar eso, prometió que encontraría la forma de salvarla. Liselot lo besó por última vez y comenzó a transferirle su elemento, pero él la detuvo, decidido a no rendirse. Justo entonces, Arata volvió al mundo real, apretando los joncadoncas de Lilith para su frustración. En la enfermería, las chicas procesaban la situación, decepcionadas por Liselot, pero sin perder la fe. Mira preguntó a Sora por el progreso de Arata con el arte de los logos, y ella aseguró que estaba muy cerca. Mira entonces ordenó que Selina lo ayudara a completar su entrenamiento. Animados, Selina y Arata prometieron trabajar juntos para recuperar a Liselot. Observando todo desde lejos, la maestra Biblia notó el crecimiento del grupo, pero justo entonces su asistente llegó con malas noticias. Otra academia había sido destruida por un grupo llamado Iscariote. Se avecinaban tiempos más oscuros. Más tarde, en la biblioteca, Arata buscó a Selina para resolver una fórmula mágica, mientras Lilith los vigilaba. Luego encontró a Levi para pedirle consejos de concentración mágica. Por el pasillo, Arin apareció para explicarle uno de sus hechizos, y más tarde, Arata le preguntó cómo recuperar magia de forma más eficiente. Lilith, preocupada, lo observaba desde fuera. Al salir, ella le preguntó si estaba bien, porque se estaba matando entrenando. En su cuarto, Arata le confesó a Lilith que su meta era salvar a Liselot, y para lograrlo, dominaría el arte de los logos. Sora confirmó que ya dominaba 2 de los 3 pasos clave, pero Lilith advirtió, si perdía el control, podía convertirse en una sombra de código D. A pesar de todo, Arata declaró que no iba a perder a nadie más. La conversación fue interrumpida por una convocatoria urgente del director. En el camino a su oficina, Arata tropezó con Mira y terminó viendo de nuevo su fábrica de apartamentos. Comentó que no usaba su traje de conejita hoy y ella lo reventó sin piedad. Cuando todo se calmó, el director anunció su decisión. Arata sería el nuevo sublíder de Grunware para su próxima misión, y Lilith lo supervisaría. Ella se quejó, pero Biblia insistió en que Arata estaba más que calificado. Esa noche Lilith se preparó para tutorarlo. Estaba sonrojada y nerviosa, pero antes de comenzar, llegaron Levi, Selina, Arin y Yui, arruinando sus planes. Arata aprovechó para repasar los archivos mágicos de cada Trinity Seven. Lilith, tras ser presionada, reveló que pertenecía al archivo de la lujuria, lo que desató burlas. Arata dijo que debió haberlo sabido por su figura de modelo de OnlyFans. Lilith, furiosa, sacó una bazooka y lo amenazó. Al final, el grupo estudió toda la noche. Cuando Lilith se durmió de agotamiento, Arata la arropó y descansó junto a ella con Sora sentada encima. Akio y Mira los
encontraron en una posición comprometedora. Mira, al ver la escena, casi colapsa. Akio reveló que Mira en realidad quería perder la virginidad esa noche y por eso la acompañó. Después Arata le preguntó a Akio cuál era el propósito de las academias mágicas. Akio le explicó que Biblia era una de las 3 mejores, pero que la Academia Libra había sido destruida al mismo tiempo que el ataque de Lizelot. Sora añadió que la destrucción se parecía mucho a la desaparición de Higiri. El plan era investigar el fenómeno y eliminar su origen. El grupo usaría un portal para viajar. Arata estaba emocionado. Sora y Akio no perdieron la oportunidad de burlarse de Mira, diciendo que solo fue para subirse a su joystick. Justo entonces, una cucaracha saltó sobre ella. Mira gritó y saltó encima de Arata, despertando a Lilith, que los hizo explotar. Al día siguiente, tras una última sesión de estudio, Lilith dijo que aún faltaba una lección más. En las aguas termales, Arata se relajó con varias chicas, incluyendo a las que se perdieron la última vez. Lilith lo invitó a ver el atardecer desde un lugar especial. Allí le explicó que contemplar el paisaje ayuda a recuperar magia y mente. Ella lo elogió, pero Arata confesó que verla así le hacía divagar. Empezaron a jugar en el agua, compartiendo un raro momento de calma. Sin embargo, Sora lanzó una hoja que cayó justo en la armadura de Lilith, haciéndola caer y dejarla expuesta. Furiosa, Lilith lo persiguió entre risas. Al día siguiente, el director reunió al grupo para el viaje, pero el hechizo falló. Hubo interferencia y aunque sabían que era peligroso, siguieron adelante. Una luz los tragó y Arata despertó con Sora y una inconsciente Mira en brazos. Sora notó que la magia del lugar era familiar, como su propia creación. Mira despertó, miró alrededor y confirmó que estaban en la Academia Libra, pese a que debía estar destruida. Entonces apareció alguien idéntico a Higiri. Arata quedó helado, pero Mira lanzó un ataque sin pensarlo, acusándola de ser una copia. Sora confirmó que probablemente tenía razón. La impostora bloqueó el ataque y huyó a las sombras. Sora le explicó que esa no era la verdadera Higiri, sino un fragmento de Elias, un Grumwer que copiaba su forma y memoria. Mira decidió encargarse de la investigación, mientras Arata buscaba a la real. Sora, con una sonrisa, le dijo que Mira seguramente estaba celosa. Mientras seguían avanzando por los pasillos silenciosos y turbios de la academia, Arata empezó a sospechar que todo ese mundo podía ser una reconstrucción falsa, pero Sora, con tono serio, le corrigió enseguida. No era un mundo inventado, sino un espacio sellado, separado del mundo real por una barrera mágica brutal que deformaba todo a su alrededor en una dimensión alternativa. Antes de que pudieran seguir, un grupo de demonios les cayó encima. Mira, sin perder la calma, se puso al frente para reventarlos con magia, pero justo al lanzar su hechizo, su armadura de trama desapareció, dejándola en bolas con solo un par de spoilers como cobertura. Arata, rápido, le pasó su chaqueta para cubrirla. Sora, observando el suceso, concluyó que dentro de esa barrera, el modo Magus estaba anulado. Como su cuerpo era puro mana, ella era la única que podía pelear. Les ordenó escapar mientras ella se encargaba de los bichos. Arata huyó con una Mira medio tímida y desorientada. En ese instante, el falso Higiri apareció, cruzando un par de palabras con Sora antes de lanzar otra pelea. Mientras tanto, Arata y Mira encontraron un aula vacía para recuperar el aliento. Mira, envuelta en la camisa de Arata, ayudó a planear el siguiente movimiento. Ella dedujo que debían encontrar y destruir el núcleo de la barrera, posiblemente en el centro o borde del lugar. Arata se ofreció a ir solo, pero Mira se negó, recordándole que no conocía bien la estructura de la escuela. Sora, aún peleando, notó que las sombras eran marionetas sin alma, creadas con los restos mágicos de antiguos estudiantes. El fragmento de Ilius apareció, diciendo que solo estaban ahí para ralentizarla. Sora intentó usar un hechizo masivo, pero cayó directo en la trampa. Fue atrapada en un hechizo de restricción. Con una sonrisa cínica, el falso Higiri se marchó para encargarse de Arata personalmente. Ya en la torre del reloj, Arata y Mira estaban seguros de que el núcleo estaba ahí. Mira aún llevaba puesta la camisa de Arata, y como él no quería que nadie la viera en ese estado, le dijo que la llevaría cargada, así también detectaría trampas. Durante la subida, Arata le preguntó por qué se unió a Grumwer. Mira explicó que su tema era justicia, y por eso encajaba. Entre bromas, Arata insinuó que quizá en el pasado era una rebelde, lo que le trajo recuerdos. Recordó sus días de soledad, cómo se alejaba de todos por miedo a dañar a alguien con su magia descontrolada, hasta que Akio, sin miedo ni prejuicios, se acercó y la incluyó en sus proyectos mágicos. Su apoyo fue lo que empujó a Mira a confiar y a usar su poder con orgullo. Ya en la azotea, se toparon con Sora, atrapada, y el fragmento de Ilius los esperaba. Esa versión falsa dijo que eliminaría a Mira y viviría con Arata en ese mundo hasta que el verdadero Higiri acabara con todo. Sora le mandó señales a Arata para que ganara tiempo. Él, confiando en ella, propuso quedarse a cambio de la libertad de Mira. Sorprendentemente, Ilius aceptó. Mira no estaba de acuerdo, pero la impostora no planeaba soltarla. En realidad, solo había una salida, la muerte. Ató a Arata con magia mientras comenzaba a absorber la energía de Sora, reforzando la barrera. Arata, lleno de rabia, gritó que la felicidad no era vivir en una ilusión, sino reír y pelear al lado de los suyos. Esa emoción desató un poder oscuro que sacudió la torre. Sora le pidió que se detuviera, pero ya era tarde. Astral Trinity había despertado. El aura demoníaca destrozó la prisión mágica, revelando la verdadera forma de Ilius, mientras el espacio mismo comenzaba a colapsar. Sora explicó que Astral Trinity había reescrito las leyes
leyes del mundo, dándoles de nuevo sus poderes. Mira, recordando sus palabras con Arata, intentó detenerlo antes de que se perdiera del todo. Sora la ayudó, pero Astral Trinity, usando antimagia, las derribó al toque. Luego se enfocó en Mira, fascinado por su potencial, y le exigió que se arrodillara como si fuera suya. Intentó besarla, pero Mira le metió un cachetazo que lo dejó en silencio. Sora aprovechó para sellar su poder y traer de vuelta al verdadero Arata. Aunque todo se calmó, el mundo seguía colapsando. Arata le pidió a Ilius que se fuera con ellos. Le recordó lo importante que ella había sido, tanto como Hihiri, como por lo que compartieron. Ilius, conmovida, aceptó ayudar. Con su magia combinada, destruyeron el mundo falso y regresaron al real, donde Lilith y Akio los esperaban. Arata cayó rendido sobre Lilith. Mira explicó que estaba drenado. Akio, curiosa, le preguntó a Mira por qué le importaba tanto, pero ella se puso roja y lo negó todo. Al ver que Arata tenía ahora 2 grimorios, Lilith notó que algo había cambiado. Desde lejos el jurado los observaba en silencio. Mira admitió que ahora eran enemigos. Más tarde, en el refugio, las chicas comentaron la transformación de Arata. Mira confesó que fue aterradora, y Hacho advirtió que quizá tendrían que eliminarlo si perdía el control, pero Mira lo defendió. Él no era el mismo que su forma demoníaca. La conversación giró hacia Hijiri, quien ya era una amenaza mayor. Cuando Arata despertó, la vio frente a él. Por un momento todo pareció como antes. Se sonrieron, se disculparon, pero en el fondo sabían que nada era igual. Hijiri atacó sin más, y Arata, preparado, la enfrentó. Lilith apareció para protegerlo y adivinó que Hijiri había despertado un elemento de señor demonio. Ella lo confirmó, mostrando una transformación más allá del modo Magus, la Trinidad, con 3 temas dominados. Antes de desatar un hechizo brutal, Arin se teletransportó a tiempo para detenerla, diciendo que solo lo logró porque consideraba a Arata su esposo. Con su llegada, invocó la lanza demoníaca Gevolge. Luego llegaron Hakio y Mira. Con todo el Trinity Seven reunido, Hijiri optó por retirarse. Antes de irse, advirtió que su grupo, Iscariote, destruiría la Academia Royal Biblia, sabiendo que ya no había nadie allí para defenderla. El grupo no perdió tiempo y decidió regresar. Arata, más determinado que nunca, juró que salvaría a Hijiri sin importar cuán jodida estuviera. Desde lo alto, una figura femenina observaba, lista para dejar caer el caos sobre la Academia. Y no tardó. La Royal Biblia fue atacada y sumida en caos. Entre la destrucción, Levi se paró firme, reconociendo de inmediato al atacante. Con los ojos fríos, la llamó por su nombre, Lo. Aunque Levi seguía adolorida tras su pelea con Liselot, no pensaba quedarse quieta. Solo podía usar una mano, pero eso no le impidió pararse frente a Lo con la misma actitud desafiante de siempre. Alardeó que era la tercera maga más fuerte del mundo, dejando caer que Locke era la segunda. El director apareció como si nada, agitando una bandera como loco. Levi le preguntó si pensaba pelear con Lou, pero él reveló que su verdadero objetivo era la chica emo que estaba justo detrás. Mientras la tensión aumentaba, Yui se le acercó mágicamente a Levi y le aseguró que todos los estudiantes estaban a salvo en su mundo de sueños. Con eso en mente podía pelear sin preocuparse por nadie más. El director entonces aclaró que no se preocuparan por el edificio, ya que lo repararía con magia. Levi, relajada, silbó mientras sacaba una hoja. Estaba llamando refuerzos, por si moría en medio del desmadre. Lu respondió al reto, invocando un viento feroz y lanzándose con velocidad brutal, tan rápida que ni ella misma podía seguirla. En segundos, Levi logró marcarle el cuello con un corte delgado. Aunque no era letal, fue suficiente para demostrar que no iba a retroceder. Pero Lu no iba a dejarse y sacó sujetas dobles, lanzando ataques tan rápidos que hirió a Levi con 2 cortes limpios. Los estudiantes que observaban desde el mundo de sueños quedaron impactados al ver sangre. Yui, viendo eso, perdió la calma. Su mundo mágico tembló con fuerza, casi colapsando. Selena intervino y la hizo calmarse, recordándole que si entraba en pánico, pondría a todos en peligro. Aunque escupía sangre, Levi se levantó con tranquilidad, se ajustó y decidió usar toda su fuerza. Liberó su magia más poderosa, creando un espacio violento donde su presencia se ocultaba completamente. Lu pensó que era una distracción y cortó lo que creyó una ilusión, pero Levi ya no estaba ahí. Una chica informó que Levi se había retirado y estaba bajo protección del director. Había montado todo ese teatro como un farol, lo único que faltaba era que Arata y los demás regresaran. Mientras tanto, Arata y las chicas estaban atrapadas. El teletransportador se había roto. Lilith se ofreció a repararlo, pero necesitarían trabajo en equipo. Lu, por su parte, avanzó por los pasillos y fue interceptada por Levi. Ya recuperada, gracias a la magia del director, desató una trampa con hilos mágicos afilados, pero Lu los destruyó con espadas flotantes. Con frialdad reveló que también era candidata a señor demonio. Al haber dominado 3 temas, sin perder tiempo, la apuñaló. Levi cayó sangrando y Yui se derrumbó al verla otra vez herida. El mundo de los sueños tembló de nuevo. Entre lágrimas, Yui dijo que no podía quedarse mirando. Selena se ofreció a tomar su lugar en la batalla, dejando a Yui cuidando del mundo de los sueños. Usando su cámara, Selena atrapó a Lu con una foto, sellándola con cinta mágica. Ayudó a Levi, pero la victoria fue breve. Lu se liberó y estalló en una explosión que las lanzó a ambas al suelo. Lu se alistaba para pelear contra el director, pero en ese momento apareció Liselot, convocada por Selena, quien había usado una técnica para intercambiarse y liberar a su hermana del encierro. Ya reunidas, las hermanas atacaron en equipo. Selena congeló a Lu, Liselote se lanzó al ataque, pero Lu
sacrificó una de sus espadas para liberarse. Sin embargo, todo eso era parte del plan. Levi, recuperada, aprovechó el momento para atacarla con fuerza, dejándola herida. Lu, tambaleante, casi escapa, pero abrió un portal y llamó a Higiri. Al llegar, Higiri le recordó a Lizelot que debía estar de su lado, pero ella respondió que Arata le había salvado la vida, y eso era todo lo que le importaba. Antes de que todo estallara, Higiri abrió un portal para arrastrarlos a todos. Arata cayó primero, directo sobre Lu, seguido por el resto de chicas. Así, los Trinity Seven estaban otra vez reunidos, listos para el combate. Arata anunció que aún quería traer de vuelta al jurado. Al ver a Lizelot, la confundió con Selena por un segundo, hasta que se dio cuenta de que esas curvas no mentían. Mientras hablaban, Lu lo acusó de manosearla antes, pero él la ignoró olímpicamente. Higiri, entre risas, dijo que Arata no sabía decir que no a ninguna chica. Entonces, Arata y el resto activaron sus grimorios, preparándose para ir con todo. El director y una mujer encapuchada los observaron. Ella se reveló como la directora de la Academia Libra y junto con el director Biblia acordaron no intervenir. Solo observarían la pelea, como si apostaran en una final de campeonato. Higiri lanzó el primer ataque, pero Mira lo rompió con facilidad, explicando que había estudiado su estilo de magia por mucho tiempo. Mientras tanto, Levi intentó acercarse por detrás, pero Lu la detuvo y Akio llegó justo a tiempo para protegerla con una patada que destrozó su espada. Gracias a una proyección mágica, Yui encontró una abertura y se lanzó junto a Lizelote, pero Higiri las bloqueó con más círculos mágicos. Aria dio un paso al frente, diciendo que ya había visto esa magia antes y que no era para tanto. Lee y Levi crearon una distracción para que Aria se acercara. Higiri se dio cuenta y atacó directamente a Aria, pero era una trampa. Akio y Levi habían cambiado de lugar con ella. Aria apareció desde el cielo y destrozó la barrera con un rayo brutal. Eso abrió camino para que Arata y Lilith convocaran un dragón hecho de pura magia. El rugido sacudió todo. Higiri intentó resistir, pero fue abrumada. Su magia colapsó y cayó inconsciente. Arata corrió hacia ella. Higiri despertó poco a poco y confesó que tras el apocalipsis fue absorbida por otro mundo, donde se hizo pasar por prima de Arata. Tuvo una visión, Arata y sus amigos destruyendo mundos sin querer. Para evitarlo decidió convertirse en señor demonio y cargar con todo ese peso ella sola. Arata le dijo que ya no tenía que hacerlo, porque ahora él tenía el poder para proteger todo. Ella se desvaneció lentamente, convirtiéndose en una gema. La directora la recogió, asegurando que no estaba muerta, solo en espera de su regreso. Arata le pidió que la cuidara y la mujer aceptó entre risas. Luego de todo, Lilith llevó a Arata a comer algo para distraerlo. En el restaurante, sin saberlo, estaban siendo espiados por las chicas, esperando que Lilith al fin perdiera su tarjeta B. Dentro se toparon con Mira como mesera y Akio como chef. Disfrutaron del momento, por fin en paz. Al despedirse, Arata le regaló un amuleto a Lilith para protegerla de la magia oscura. Aunque sabía que no lo necesitaba, solo quería mostrarle que le importaba. Justo cuando parecía un momento íntimo, una a una, todas las demás chicas salieron de su escondite. Y así, el caos regresó. Y bueno, hasta aquí el video, gente. Si te gustó y quieres más, comenta más y me pondré manos a la obra.